Muy buenas noches. El gobierno acaba de presentar al Congreso un proyecto de reforma laboral que podría ser síntesis de su posición de izquierda. Entre otras cosas, el proyecto propone rebajar de 48 a 42 horas la semana laboral. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Francisco Maltés, representante de los trabajadores de Colombia, de la Unión de Trabajadores de Colombia. Y él participó activamente durante todas estas semanas en la redacción del proyecto final que fue presentado al Congreso de la República. Doctor Francisco, gracias por aceptar esta invitación. En general, ¿usted qué piensa del proyecto? Buenas noches, maestro Yamid. Muchas gracias por la invitación. Creo que este proyecto busca fundamentalmente restaurar algunos derechos que los trabajadores colombianos han perdido en los últimos años y que esas reformas no han significado más empleo ni disminución de la informalidad laboral. Este es un proyecto laboral de forma reparadora para los derechos de los trabajadores. Miren, el presidente de FENALCO, el doctor Cabal, fue el primero en reaccionar frente al proyecto y entre otras cosas dijo lo siguiente: no se puede afirmar que el proyecto fue concertado porque solo intervenimos en algunas mesas técnicas. ¿Eso es así? Doctor Cabal está diciendo mentirillas. Hubo 16 reuniones de una subcomisión técnica que acordamos en la Comisión de Concertación, reuniones de 8, de 10, de 9 horas, donde había representación de todos los gremios económicos y del movimiento sindical. Nosotros presentamos una redacción, un articulado de propuesta laboral, un articulado de reforma pensional, y hubiera sido lo deseable a partir de eso comenzar a construir un proyecto conjunto. Pero los empresarios se dedicaron a criticar nuestras propuestas, pero no propusieron nada. Dice también el doctor Cabal lo siguiente: de acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, el proyecto tiene como principal objetivo incrementar los costos laborales que van a oscilar entre un 30 y un 35%. Bueno, creo que aquí hay otra mentirilla. No todos los trabajadores laboran de noche, no todos los trabajadores laboran los dominicales y festivos. Son partes importantes pero mínimas de la población lo que así lo trabajan. ¿Quiénes trabajan de noche? Los celadores en turnos, los trabajadores de la salud, las personas que trabajan en la recolección de basuras. No trabajan todos los trabajadores, para decir categóricamente que se incrementan los costos el 35%. Eso es muchísimo menos. Pero mire, con todo respeto, el doctor Cabal dice que los trabajadores que realmente tienen ese impacto son los trabajadores del comercio, trabajo nocturno, los trabajadores de hoteles, de restaurantes, de bares, de entretenimiento. En el sector del ocio, que es bares, restaurantes, hoteles, la mayoría de esas personas trabajan por las propinas. No conozco ningún restaurante que tenga contrato de trabajo, los trabajadores, es por propina. Y los hoteles, particularmente los fines de semana, hacen contratos transitorios para satisfacer la demanda de los fines de semana. Son trabajos ocasionales. Entonces, y en el comercio, en muchas partes del comercio, contratan a una persona de forma verbal, le pagan el mínimo y hacen que esa persona lleve la afiliación al SISBEN. No le pagan la seguridad social, pero le pagan el mínimo y no tiene contrato. En todo ese sector muy importante San Victorino que hay en Bogotá, por ejemplo, la mayoría de las personas las vinculan de esta manera. Y dice FENALCO también lo siguiente, dice, mire,
El proyecto deja por fuera a 2 de cada 3 colombianos que integran la población económicamente activa y el número de desempleados podría pasar de 3.4 millones que reportó el DANE a 4 millones a mediano plazo. Colombia tiene una informalidad del 60%, lo que quiere decir 2 de cada 3 trabajadores. Este proyecto lo que busca es la formalización laboral, porque hay informalidad, porque hay empresarios, algunos empresarios que violan las normas laborales. Entonces aquí lo que busca es la formalización, o sea que va a disminuir la formalización. Y por supuesto que no va a generar desempleo. Si las personas tienen más plata en el bolsillo, van a demandar más, las empresas tienen que producir más y contratar más trabajadores. Un elemento clave en la economía para aumentar el empleo es que la gente tenga plata para comprar. Y entonces los salarios que los trabajadores, los empresarios pagan de más por estos recargos nocturnos y dominicales, lo van a recibir después por la vía de que van a vender más. Creo que también hay que mirar ese cara a la moneda que hay. A veces se le olvida a algunas personas. Ahora, el proyecto de todas maneras queda en manos del Congreso y el doctor Cabal, presidente de FENALCO, dice que el Congreso precisamente tendrá la responsabilidad histórica del estudio profundo del impacto de esta reforma que podría cambiar, palabra textual, el curso del mercado laboral en Colombia. El Congreso es un escenario propio de la democracia que deberá escuchar a los trabajadores, a los empresarios y a todos los ciudadanos que lo consideren. Y sus definiciones son, por supuesto, de carácter político, teniendo en cuenta muchas variables. Hace 2 años el Congreso de la República acordó disminuir la jornada laboral de 48 a 42 horas, de una manera progresiva, gradual. Y no escuché que los empresarios se quejaran tanto. Mire cómo es la vida. No, pero perdón, eso fue bajo el gobierno Uribe. Comienza ahora en julio. En junio de este año. Pero bajo el gobierno Uribe fue un desmonte progresivo de la semana laboral, en donde en julio de este año comenzaría una hora se disminuye la jornada laboral a la semana. Sí. ¿Esa reforma queda eliminada? Esta reforma debe tener procedimientos de gradualidad para su aplicación. ¿Cuál reforma? ¿La de Uribe o la de...? Esta que presentó el gobierno del presidente Petro. Muchos artículos deberán aplicarse gradualmente. Al otro día no se va a cambiar todo. Entonces, así como se disminuyó la jornada laboral, gradualmente se va a comenzar a disminuir de 48 a 42 horas. Asimismo, se puedan aplicar las normas que las apruebe el Congreso de forma gradual. Y cuando las cosas se hacen gradual y concertadamente, no sucede ninguna catástrofe. Mejor dicho, lo que usted dice es, queda eliminada la aplicación de la reforma Uribe para pasar a la aplicación de la reforma Petro, que también es gradual. Si la reforma dijera, estos artículos, entre ellos la jornada, comienzan a regir a partir del 20 de julio, la ley 2101 quedaría anulada. La de Uribe. La de Uribe. Todo depende de qué decida el Congreso en los tiempos de aplicación. Pero la reforma del presidente Petro presentada anoche supone una aplicación gradual o inmediata. Yo creo que debería ser gradual. No, creo. La reforma la presenta ¿cómo? Es que no dice. No dice. Pero al final, cuando el Congreso aprueba, debe decir, rige a partir de la fecha de publicación, es decir, rige a partir de la firma. El Congreso debe decidir si la reforma propuesta entra inmediatamente toda en ejercicio ya o progresivamente. Así es. ¿Y ustedes, los trabajadores, son partidarios de qué? Yo creo que en los procesos de concertación debería haber o debe haber varios de estos artículos
que se vayan aplicando progresivamente en un acuerdo entre trabajadores y empresarios. Mejor dicho, usted no es partidario de que a partir del año 2024, entre ya la semana laboral en 42 horas. No. No se debe concertar, es la mejor manera. No, pero ¿usted es partidario de eso o no? ¿Del horario? No, de que la reforma, de que la jornada laboral semanal baje de 48 a 42 horas, inmediatamente ustedes no son partidarios de eso. Yo creo que los empresarios pueden hacer ese esfuerzo de reducir. ¿Ustedes son partidarios de eso? Sí. ¿Sí? Se puede hacer de forma inmediata. ¿Inmediatamente? Sí. ¿Desde el año 24? Sí, señor. ¿Sin progresivamente? Sí se puede hacer. Hay ejemplos en el mundo de cómo la jornada laboral se ha venido reduciendo 2, 3 horas a la semana sin causar grandes traumatismos ¿Qué países de en la América economía. Latina tienen semana laboral de 42 horas? Hay varios países de Europa que ya tienen jornadas de 36 horas. Europa, América Latina. En América Latina estamos en promedio en 40 horas. No, pues que yo sepa, Chile y Uruguay. Uruguay, por supuesto, Argentina. Pero el resto de Nigeria tiene 48 horas. Pero mire que son los países más desarrollados de este continente. Uruguay, Chile, Argentina. Y tienen jornadas de trabajo de 40 horas a la semana. ¿Y usted no teme, como dice FENALCO, por ejemplo, que esto pueda producir desempleo? Al contrario, Yamit. Si uno mira cuando las personas salen a pasear cuando hay puentes, donde hay una mayor demanda. Si aquí las personas no trabajan los sábados por ajustar la semana de lunes a viernes, yo estoy seguro que la demanda en todo lo que tiene que ver con el ocio, con los viajes de las personas los fines de semana va a aumentar, que era la filosofía de la famosa ley Emiliani. El puente el lunes para que la gente pasee más, y uno ve que los fines de semana que hay puente. Pero se activa la población, la versión que normalmente no recibe grandes ingresos entre semana. Pero mire que es muy curioso, Yamil, que uno oye a los colombianos decir que no hay plata. Siempre, no hay plata, no hay. Pero los puentes, las carreteras están así. Si dejamos de trabajar los sábados, yo le aseguro que va a ser lo mismo y se dispara una parte del comercio importante, cosa que le gustaría al doctor Cabal. Ahora mire, doctor Francisco, analicemos artículo por artículo de reforma. ¿Quiere? Mire, doctor Francisco, artículo 10º de la reforma laboral que presentó el gobierno. Cuando un trabajador alegue haber sido despedido por discriminación, el empleador tendrá la carga de probar que ello obedeció a razones objetivas o no discriminatorias. Sobre este tema hay que decir que hay muchos paradigmas equivocados de las personas. Y a veces uno encuentra que hay despidos porque una persona es gorda. Puede ser buen trabajador, pero es gordo y no me cae. Entonces no me gustan los gordos, lo despiden. Entonces lo que plantea la reforma es, primero, ese despido que es discriminatorio no se puede hacer. Y tiene que probar el empresario que es mal trabajador y no gordo. Porque sucede, aquí se discrimina a la gente por muchas cosas, por gordo, por negro, por alto, por bajito, por el sitio donde la gente vive. Por soltero o soltera, casado con hijos, sin hijos. Sí, hay mucha discriminación en Colombia, Yamit. Mira a la vicepresidenta cómo la tienen. ¿Cómo? Perseguida porque es negra, porque es mujer, porque fue empleada doméstica. Debería ser orgullo para los colombianos ver que una mujer logró superarse de ser empleada del servicio doméstico a ser vicepresidenta. Se superó. Deberíamos de felicitarla, pero aquí la persiguen, Yamit. No puede haber discriminación. Artículo 16. El recargo nocturno aplicaría desde las 6 de la tarde y no desde las 9 de la noche como funciona actualmente. Cuando se aprobó esta ley, se dijo que si los recargos nocturnos se disminuirían, iba a aumentar el empleo.
Tenemos un estudio del doctor Alejandro Gaviria, que fue ministro del doctor Santos y fue ministro de este gobierno, cuando él trabajaba en la Universidad de los Andes, donde dice que la disminución de los recargos nocturnos de las 6 a las 10 no generó el empleo esperado, que no dio los efectos necesarios. Como la fórmula no dio los efectos esperados, pues hay que volver a lo inicial. Esa es la filosofía de este artículo. Artículo 17. La jornada laboral ordinaria sería de 8 horas diarias, ampliable a 9 siempre que no supere 42 horas semanales. Se va de 48 a 42, pero 8 diarias. O 9, de acuerdo a las necesidades de la empresa, sin superar las 42. Es un poco lo que planteábamos anteriormente, ver cómo se puede... Digo, se impone un acuerdo entre el trabajador y la empresa para que las 42 horas se distribuyan como quieran. Así es. Pero dice este artículo que no podrá trabajarse más de 1 hora diaria extra. Mire que también eso busca que el trabajador tenga derecho a la salud, al descanso, y le quitaría una carga al empresario. O sea, no se puede quedar usted aquí hasta las 10 de la noche cuando salía a las 5, no. Sale a las 6 para que descanse. Entonces, mire que hay un punto equilibrante entre las necesidades del trabajador y la empresa. Pero mire, doctor Francisco, yo conozco muchas empresas en donde los trabajadores deben someterse o aceptar o trabajar varias horas extras por razón de ingresos, simplemente. Digamos que aquí hay como muchas cosas que se pueden conjugar. Uno, hay empresas que le dicen a la gente, no, usted se me queda hasta las 10 y si no se queda, aténgase a las consecuencias. Pero también puede haber trabajadores que tienen dificultades económicas y dicen, hombre, yo me quedo, y sacrifica el descanso por los ingresos porque tiene problemas económicos. Hay que mirar las diferentes variables sociológicas que tiene este punto, pero busca un equilibrio. Artículo 20. El incremento de los recargos dominicales del 75% se sube al 100%. Es lo de la ley 796, que acabó los recargos nocturnos y disminuyó los dominicales. La filosofía de esta propuesta es que se recupere para los trabajadores lo que se perdió con esta ley. Artículo 32. Los trabajadores cuyo trabajo se automatice tendrán derecho a ser reconvertidos y reubicados. Solo excepcionalmente podrá autorizarse su despido por parte del Ministerio del Trabajo. Este es un artículo que no es nuevo en el mundo laboral. Recuerdo que el doctor Andrés Pastrana en su gobierno hizo un plan de reconversión laboral, lo llamó él. Y era para que los trabajadores que por el desarrollo de las tecnologías perdieran el empleo, tuvieran un periodo de recapacitación laboral para vincularse a nuevas actividades. Entonces aquí lo que se está haciendo es eso, que haya un proceso de recapacitación laboral para que la persona esté apta para otro trabajo. Creo que es una cosa muy importante que siempre piensa en la persona, que no pierda el empleo, sino que tenga otra oportunidad. Mire, este artículo 33 tiene una gran actualidad, desgraciadamente. Las compañías mineras o petroleras que cierren sus actividades deberán contar con un fondo que pague la seguridad social de los trabajadores afectados por un tiempo pactado de común acuerdo. El trabajo en las minas y en el sector del carbón es un trabajo muy peligroso que afecta la salud, particularmente los pulmones. Y los trabajadores cuando dejan de laborar tienen más cosas en qué pensar y se enferman más. Eso es una cosa de la vida. Entonces este fondo lo que busca es prevenir esta situación. El artículo 43, que se repite en el artículo 74, dice lo siguiente:
Se amplía la licencia de paternidad a 12 semanas. Todo trabajador que devengue hasta 2 salarios mínimos tendrá derecho a un reajuste salarial en un porcentaje por lo menos igual al índice de precios al consumidor al alza. Dos cosas. Hay sentencias de la Corte Constitucional que dice que los incrementos salariales deben de ser como mínimo la inflación causada para que el trabajador no pierda derechos. Sí, señor. Entonces, ahí simplemente es cumplir un exhorto de la Corte Constitucional. Y en el tema de ampliar la jornada de paternidad, las semanas de paternidad, busca acoger recomendaciones de organismos internacionales de la salud que dice que en el primer año es importante para la salud mental de los niños estar lo más que se pueda con los padres. Artículo 61, doctor Francisco. Señala la huelga como derecho y las referencias a los pasos que se deben surtir como previo a su declaratoria. Y mire, la permite en servicios públicos esenciales, en tanto se garantice una prestación mínima. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar este artículo? Se considera que la salud es un derecho esencial, derecho humano. Entonces, ¿nosotros qué decimos? El servicio que no se puede suspender nunca en salud es urgencias. No, pero bueno, el agua es esencial, la energía. Sí, pero entonces, ahí y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que se puede hacer huelga en salud con excepción de el servicio de urgencias. Entonces, y nos vamos entonces para el agua. Los esenciales. Los esenciales. Agua. Por supuesto que las empresas de acueducto deben de garantizar un mínimo al que tenemos calculado consume cada persona al día. Estoy diciendo cualquier cosa. 5 litros de agua consumimos al día. Hombre, se puede que las empresas de agua, los trabajadores digan, bueno, 5 por familia, por persona. Proceso entendible. El servicio de energía. Bueno, el servicio de energía, uno puede decir hay unas horas pico donde los ciudadanos utilizan la energía y bueno, en esas horas pico no habrá suspensión del servicio. No, pero... Entonces se complementan las dos cosas. Pero perdón, doctor Francisco, ¿qué dice la OIT sobre la huelga en los servicios públicos esenciales, como la luz, como el agua, como la salud? Que puede haber garantizando los mínimos. Sí, el asunto es... No pueden haber suspensión total del agua. No. Jamás puede haber. Que no se recolecte la basura. Jamás. Total, jamás puede haber. Bueno, la dejo de recoger un día. Pero sí, pero el asunto ahí es, ¿qué se llama mínimo? Ya tenemos unas dificultades que pueden ser muy subjetivas de medir, pero mire que sí da margen para que los trabajadores ejerzan un derecho fundamental sin afectar plenamente a los ciudadanos. Entonces, en resumen final, doctor Maltés, los trabajadores de Colombia están íntegramente de acuerdo con la reforma y van a hacer presencia en el Congreso de la República para que sea aprobada. Hemos hecho centenares de seminarios sobre estos proyectos de ley y tenemos una excelente aprobación por parte de los trabajadores. Nos hemos reunido con la bancada del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, del Pacto Histórico de la Coalición de la Esperanza. La semana entrante hemos invitado al Centro Democrático y a Cambio Radical a discutir esto y hemos encontrado en los parlamentarios que en algunos hay posiciones más radicales que esto. Sí, señor. Pues quedamos pendientes, doctor Francisco. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Mucha suerte con lo que viene y que sea lo mejor para el país. Muchas gracias, maestro Yamit. A usted, doctor Francisco. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí. Continúa CMI La Noticia.